En el video pasado ubicamos a Marx en un contexto de la historia desde el punto de vista económico, fuimos básicamente productores de alimento y vestido hasta la máquina de vapor, cuando pudimos transportar la energía. Antes del vapor las principales fuentes de energía eran los animales y las corrientes de agua, aunque también se usaba el viento o las personas con poleas y ruedas. Había una corriente de agua y ahí instalaban ruedas, el agua las hacía girar y esos giros movían máquinas. O sea que si tu tierra no tenía una corriente de agua no podías meter máquinas. Si podías pero ibas a tener que moverlas con caballos, bueyes o personas, había poleas, aire, etc. Si te acuerdas ya había barcos movidos por velas. Ah sí, desde China. Desde China, sí. Llega la máquina de vapor y es entonces que la energía en forma de combustible ya se puede transportar, ya no está fija en la tierra, surgen las máquinas de vapor, carros, trenes, etc. No mencionaste la electricidad en el video pasado. No mencioné la electricidad la verdad porque se me olvidó, la electricidad tomó protagonismo desde mediados del siglo XIX. El telégrafo en 1833 a 1837, la locomotora eléctrica en 1879, el teléfono en 1876, la lámpara incandescente en 1879, el suministro de corriente alterna en 1886, el transmisor de radio en 1893, los rayos X en 1895, el inicio del cine en 1895, el telégrafo inalámbrico en 1899, pareciera que la electricidad fuera reciente, como de 1900 pero el primer motor eléctrico electrostático simple fue construido por el benedictino escocés Andrew Gordon en 1740, no era un motor eléctrico con algún uso industrial pero ya había movimiento impulsado por la electricidad. Más bien lo que atrasó el uso de la electricidad yo pienso que fue democratizarla pero cuando se empezó a suministrar a la población en 1886 ya había tecnología eléctrica. Sí, es obvio para qué distribuir electricidad si no hubiera usos industriales o de consumo. Nikola Tesla y Thomas Edison fueron los que más impulsaron el uso de la electricidad para hogares e industrias. Pero bueno, en este video podemos tocar varios puntos. Primero podemos hablar de los sesgos, porque cuando se trata de economía hay muchas pasiones. Después de la prioridad que dan los economistas al individuo respecto al grupo, tomando de base ideas que tomé del libro de Walter Montenegro. Porque Walter Montenegro hace la distinción entre comunismo y capitalismo con base en los valores que priorizan al individuo o al grupo, no en el sentido de que se oponen entre sí, sino en el sentido de que priorizan a uno sobre el otro. Después podemos hablar de las ciencias. Luego de la abstracción. Y ya al final del concepto de valor. Ya con esos 5 puntos podemos empezar a leer apenas el prólogo a la primera edición de El Capital. ¿No estás exagerando? ¿Con eso apenas para leer el prólogo? Así es siempre cuando empiezas a estudiar cualquier tema, ya luego se avanza rápido. Pues vamos viendo cómo avanzamos. Yo creo que sí podemos tocar todos los puntos ahora. Antes de entrar con el tema de Marx quiero que identifiquemos 2 vicios, si no puedo evitarlos por lo menos podemos tenerlos en mente, si cometo uno de esos vicios por favor corríjanme el discurso. Ambos vicios son por ignorancia. El primero es la radicalización o el purismo. Hay ideologías que pueden desarrollar posturas radicales que no conocen límites, ahorita por ejemplo una que está muy de moda es el feminismo y durante un tiempo desarrolló posturas radicales. No creo que debamos meternos en ese debate. Pero tampoco lo puedo evitar, ahorita te platico por qué. Una feminista radical no va a decir nunca, lo conseguimos. Hombres y mujeres ya tenemos los mismos derechos y oportunidades, en vez de eso, en sociedades donde hay igualdad surgieron términos como micromachismo. En México, en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, una de sus propuestas textual dice el establecimiento de la ley, el agresor sale de casa, para que sean los agresores los que dejen el hogar y no las mujeres y sus hijos. No sé si lo que dijo era realmente lo que quería decir pero la elección de las palabras me sugiere a mí que en su mente el hombre ya no puede ser ni inocente ni víctima, y que propone meter a la ley que una madre soltera pueda conseguir casa para ella y sus hijos y consigue entrar en la casa de su pareja siempre que sea hombre y levante una denuncia, aun si es una falsa denuncia. Lo mismo pasa con la ideología política, para los radicales y los puristas nunca es suficiente izquierda o suficiente derecha. Pero tiene sentido también, yo conozco muchos casos donde el hombre abusa, también tú. Sí, pero meterlo a la ley lo cambia todo, la ley debe buscar la justicia, si ya tienes el veredicto y la sentencia desde antes del juicio ¿para qué hacerlo? Mejor evitarse todo el proceso, ¿no? Además de que esos juicios sumarios no te dan oportunidad porque te juzgan por lo que eres, no por lo que haces. No quisiera meterme en el tema, necesito tocarlo pero prefiero no entrar mucho. No lo metas entonces. Pues sí, hay que avanzar, mejor. Yo soy de la idea de que cuando Marx escribió El Capital pensó en que fuera un recurso para ayudar a la humanidad. He visto muchos marxistas hablar de que esto no es marxismo o aquello no es ortodoxo y hablan del marxismo como si fuera una meta.
Para mí, la teoría marxista es una herramienta científica, no una meta que debemos perseguir. El marxismo debe servir a la humanidad, no al revés. Hay que tener un sistema de valores muy bien planteado y un sistema de creencias libre de contradicciones en lo posible para no caer en radicalismos. De todas maneras, muchas personas que sostienen posturas radicales realmente no las creen. Milley sostiene posturas radicales en contra de los impuestos, pero cuando Trump habla de aranceles y de poner recaudadoras fuera de Estados Unidos para recaudación ya no le parece un robo. La radicalización afortunadamente suele ser temporal, las pasiones se calman, las ideas se matizan, los contextos cambian y cuando ese contexto cambia esas ideas radicales dejan de tener sustento y se van diluyendo. Sí, pienso igual, las personas nos hemos vuelto locos muchas veces en la historia. El segundo sesgo del que quiero que seamos conscientes es el efecto Dunning-Kruger. Si por ejemplo llega alguien con un problema matemático que no puedes resolver, tú sabes que no lo puedes resolver, a veces ni siquiera sabes de qué se trata, también en la física, en la química, las ciencias duras y las técnicas son así porque tienes que hacer cosas. Si alguien te dice que hagas algo y no lo sabes hacer, tú sabes que no sabes. En las ciencias sociales, a diferencia de las matemáticas, leemos algo y comprendemos algo. Y como comprendemos algo creemos que comprendemos. ¿Eso quería decir el autor? ¿Quién sabe? Pero de todas maneras, como ya leímos al autor y comprendimos algo, creemos que comprendimos. Y como creemos que comprendimos, lo criticamos o lo secundamos. Si lo que comprendimos no era lo que el autor estaba tratando de decir, entonces estamos criticando o secundando ideas que el autor ni topa. Esa falacia es conocida como hombre de paja. Muchas personas leen a Marx en la adolescencia, en la época de rebeldía y creen que lo comprenden, adolescentes de secundaria o de prepa creyendo que comprenden a Marx. Aquí me declaro culpable, yo creo que es normal y no lo podemos evitar, lo menciono nada más para que seamos conscientes. En mi caso, yo pensé en leer a Marx para abrir un canal de YouTube porque he leído de estos temas y pensé que sería fácil, desde que lo empecé a leer me di cuenta de que es muy diferente, no es como los otros libros o los otros autores. No, es diferente porque su metodología parte de la filosofía, en fin. Con estos dos puntos en mente, vamos con el tema pero primero vamos a establecer unos pasos, no más dame chance porque no tienen tanto que ver con el tema pero los vamos a necesitar más adelante y es interesante. A ver, dale. La negación es infinita, la afirmación es específica y única. Por ejemplo, si yo digo, eso es un gato, entonces yo estoy diciendo que eso es un gato, solo un gato y ninguna otra cosa, mientras que si yo digo eso no es un gato, entonces yo estoy diciendo que eso puede ser cualquier otra cosa que no sea un gato, puede ser infinitas cosas, pero no un gato. No lo había pensado, pero sí, es obvio. Eso tan simple de comprender tiene implicaciones interesantes. Por ejemplo, yo no puedo demostrar que eso no es un gato si yo quiero demostrar que eso no es un gato, tengo que demostrar por ejemplo que eso es un perro, o sea, tengo que demostrar una afirmación que contradiga a la primera. O sea, si quiero demostrar que eso es un gato debo demostrar que eso es un gato, por lo tanto una afirmación se demuestra directamente. Mientras que si quiero demostrar que eso no es un gato, entonces tengo que demostrar directamente algo que contradiga la afirmación eso es un gato. Sí, tal cual. Es como los memes donde AliExpress pide una foto en la que demuestres que no recibiste tu paquete, no puedes demostrar que no lo recibiste. Por eso es que digo que el feminismo en el Poder Judicial es una locura, porque si en un juicio, bajo pena de cárcel, te obligan a demostrar que algo no sucedió nunca, es casi seguro que vas a terminar en la cárcel, a menos que puedas demostrar tu inocencia con dinero por ejemplo, o a menos que tengas coartadas para todas las posibles acusaciones. Sí, pero también es difícil demostrar una agresión porque cuando te agreden lo hacen en privado y no dejan evidencias. Sí, eso también. La presunción de inocencia le pone una carga a la víctima, porque encima del delito tiene que llevar el proceso y por lo general no puede probar nada. Tenemos que elegir entre lo que en la práctica es una imposibilidad lógica, o lo que es en la práctica una imposibilidad técnica. Entonces, ¿sobre quién ponemos la carga? No lo sé. En fin, con esa lógica fue que Bertrand Russell propuso su ejercicio mental de la tetera de Russell. Russell dijo: hay una tetera flotando en el espacio entre la Tierra y Marte, y si dices que estoy mintiendo, pruébamelo. Por eso es que quien afirma es quien tiene la obligación de probar. En este podcast, por ejemplo, deberíamos citar fuentes, es importante saber quién dijo qué, porque si no lo sabemos, no vamos a tener contexto, no vamos a comprender qué estaba tratando de decir y nos vamos a quedar con puros hombres de paja. Hay que tratar de dar fuentes cuando se pueda, pero un podcast no es un sustituto a un programa de estudios de años, más bien puede darnos una idea de cosas que no sabemos para saber por dónde investigar. Acerca del comunismo, Walter Montenegro escribió un libro que se llama Introducción a las Doctrinas Económicas, que hace la distinción entre comunismo y capitalismo en el sentido de que, el capitalismo es individualista y el comunismo hace referencia a lo común.
Cada uno de nosotros está separado de los demás y es un individuo, pero al mismo tiempo formamos parte de grupos. Si el grupo está condenado, entonces todos esos individuos están condenados también. Por eso lo normal es que los individuos cuiden más del grupo que de sí mismos. Soldados dan la vida por su país, padres por sus hijos, etc. Sin embargo, también hay condiciones en las que el individuo cuide más de sí mismo que del grupo. Por ejemplo, en el pago de impuestos, ¿quién tiene más incentivos para pagar impuestos? ¿Quién tiene más incentivos para evitar impuestos? Un magnate paga, por ejemplo, 10 millones y recibiría a cambio servicios por un valor de, digamos, medio millón. En su individualidad, perdió 9 millones y medio. Una persona de clase media paga, por ejemplo, un cuarto de millón y recibiría servicios por el mismo monto, medio millón, ganando en su individualidad un cuarto de millón. Una persona muy pobre no paga impuestos o paga muy poco y tendría una ganancia más grande, pero aún teniendo la ganancia más grande, al ser pobre, esos pocos impuestos en su individualidad serían una carga muy grande. En su individualidad dices como lo que cada uno ve desde donde está, sin ver el panorama completo. Sí, desde su individualidad, a eso me refiero. Como cada uno de ellos piensa desde su perspectiva, el rico cree que el gobierno es su enemigo y está tirando el dinero. Yo le di 10 millones, con medio millón yo hubiera podido comprar lo que el gobierno me dio. Además, ¿por qué el gobierno le da dinero a gente que no lo merece? Si realmente mereciera lo podría ganar. Yo creo que el asunto del grupo y el individuo no tiene solución. Su condición natural es la pugna porque las condiciones cambian, los incentivos cambian, las personas cambian, los valores cambian. El mundo es cambio. Fijarse en una postura de izquierda o derecha tiene poco sentido. Unas veces es mejor una postura individual y otras veces una grupal. Yo creo que sí estamos manipulados. Yo también, pero me parece más importante saber quién mueve los hilos, cómo los mueve y a dónde nos lleva. ¿Marx lo dice? Marx, Albert Bones, Foucault, todos los libros de propaganda, dinámica de grupos, teoría de juegos. Es un arte manipularnos. Es un arte. Walter Montenegro menciona en su libro que el comunismo se remonta antes de Marx. Marx publica El Capital en 1865, pero antes de él Tomás Moro ya había publicado su libro Utopía. Robert Owen, un industrial textil inglés que nació en 1771, ya había incluso experimentado con cooperativas y comunas con un cierto éxito. En su libro Walter expone diferentes tipos de comunismo y socialismo, desde el socialismo utópico que no se interesa si esas ideas se pueden llevar a la realidad o no, como en Utopía de Tomás Moro, hasta experimentos que realmente se llevaron a la práctica, como los de Robert Owen. No vamos a darnos una vuelta por todas esas ideas y todos esos pensadores porque no creo que sea necesario. Algunas de esas ideas no tienen estructuras teóricas consistentes, no se pueden llevar a la práctica o se basan en la fe cristiana. En lugar de ello vamos a pasar directamente a Marx, con eso basta. Y sobra. Lo siguiente de lo que quiero hablar es acerca de la ciencia. Esto es desde mi punto de vista. Si alguien tiene otro lo puede dejar en los comentarios y tomamos el que más se adapte a nuestros fines. Entonces, ¿para qué estudiamos? ¿Por qué no nos inventamos de una vez todos los conceptos? Todos nos tomamos nuestros conceptos y los usamos para desarrollar nuestras ideas. ¿Cómo podría yo pensar con tus conceptos? Más bien la idea es tener un marco ideológico sin contradicciones, algo sólido y consistente. Pues, no lo sé. Pero dale. Una técnica es una forma de hacer correctamente alguna cosa: carpintería, ebanistería, talabartería, pintura, astrología, oratoria, persuasión, política, administración. Lo que tú quieras. Artes, ciencias, pseudociencias, delitos, deportes, todas las actividades se valen de técnicas. Una ciencia es una actividad que estudia algún fenómeno, lo analiza, lo comprende, lo explica o incluso lo replica. Por ejemplo, hay ciencias aplicadas como la ingeniería o la medicina. Un arte lleva a una técnica a la perfección. Un arte es individual también en el sentido de que una obra siempre está vinculada al artista. Van Gogh puede hacer un Van Gogh y solo puede hacer un Van Gogh. Dalí no puede hacer un Van Gogh o un Picasso. Dalí solamente puede hacer un Dalí. El arte suele ser una actividad muy profunda y muy humana. Hay partes de nuestra humanidad que no se pueden expresar sino a través del arte, pero ¿todas las técnicas pueden convertirse en arte? ¿La contabilidad? ¿La programación? ¿Las finanzas? ¿Todo arte debe ser una expresión del artista? ¿La fotografía es un arte? ¿Y el deporte? ¿Una pintura decorativa puede ser arte? Digamos, una pintura de unos caballos en un despacho o un retrato de un fundador en un hotel, ¿son arte? Una fotografía tiene menos trabajo que un cuadro o un cantarito. ¿Cuál es arte? ¿La foto? ¿O el cantarito? ¿Y cuál es artesanía? ¿Y si el arte está vinculado al artista, puede haber arte de encargo? Se expresa por encargo. En mi opinión, el arte debe cumplir con dos criterios:
ser creativo y ser un medio de expresión del artista. Por eso los cuadros producidos en masa no se consideran arte sino artesanías, mientras que una fotografía sí puede llegar a ser arte. Hay artistas con técnicas muy malas pero expresiones muy profundas como Daniel Johnston. Hay otros artistas con técnicas muy buenas y nada que expresar como los que hacen Rápido y Furioso. Hacen gala de técnica y tecnología y producen churros. La foto de la credencial de elector no te hace percibir a la persona, pero un boceto mal hecho sí te puede hacer sentir a la persona. Es mi punto de vista. Yo coincido, pero creo que hay otros artes también, cuya finalidad no es la expresión sino la utilidad. Por ejemplo, la programación es un arte porque pones a dos programadores o a dos arquitectos de software a diseñar un sistema y obtienes dos sistemas diferentes desde sus entrañas hasta cómo se presentan al usuario. El diseño de mercados o de mecanismos es un arte, la administración pública es un arte, la dirección de una empresa es un arte, son técnicas que se llevan a la perfección, dependen del artista y lo expresan también a través de su creación. ¿La contabilidad para ti es un arte? No lo sé, pero creo que a nadie le gusta la contabilidad creativa. ¿Es una técnica entonces? ¿Una ciencia? ¿Y la física? ¿La economía es un arte? ¿O una ciencia? ¿O una técnica? Primero hay que darnos una vuelta por las ciencias y sus métodos. Hay varios tipos de ciencias, en la Universidad de Guadalajara por ejemplo hay varios centros universitarios, ciencias sociales y humanidades, ciencias exactas en ingenierías, ciencias de la salud, ciencias económico-administrativas, eso nos puede dar una pista de que hay varios tipos de ciencias. Hay dos formas generales de hacer ciencia, inducción y deducción. La inducción consiste en experimentar y razonar, pero la deducción consiste solamente en razonar a partir de premisas, nada de experimentación. En la realidad ambos métodos van juntos generalmente excepto cuando la experimentación no es posible. Por ejemplo, si estás estudiando la idiosincrasia de cultura mesoamericana prehispánica, ¿qué experimentos podrías plantear? Yo creo que ninguno, porque ya no queda vivo ninguno de ellos. O si estás estudiando aritmética, ¿vas a sumar 2 más 2 una y otra vez para comprobar que siempre dé 4? Por eso las ciencias crean métodos, pasos a seguir para estudiar todos los fenómenos que se pueden estudiar. Podemos clasificar a las ciencias según su objeto de estudio y por lo tanto según su método. Por ejemplo, ciencias experimentales, psicología, física, química, algunas escuelas económicas como la neoclásica que se vale de métricas, estas ciencias utilizan el método científico. Para la audiencia, el método científico es el que observa un fenómeno, se lo cuestiona, intenta explicarlo, hace experimentos, toma mediciones, hace estadística y al final lo considera demostrado. Algunos consideran que esta es la única manera de hacer ciencia, por eso no intenté hacer mi tesis de maestría, porque mi profesora quería que a fuerzas utilizara métodos experimentales porque para ella, lo que no es método experimental no es ciencia. Están las ciencias exactas, matemáticas, física teórica, lógica, algunas otras técnicas económicas como la teoría de juegos o la escuela austriaca. Estas ciencias utilizan métodos deductivos como la axiomática, la geometría euclideana es la madre del método deductivo. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras no se demuestra dibujando triángulos rectángulos, midiendo sus lados y luego concluyendo con estadística, el número pi, las constantes matemáticas, todo eso son ciencias exactas. Entonces las ciencias experimentales no. Son ciencias exactas porque el mundo no es exacto. Lo exacto solo se puede concebir en el abstracto y en el abstracto solo se puede experimentar con la mente, a través de la deducción. Otra categoría podrían ser las ciencias sociales, historia, derecho, sociología. Estas ciencias utilizan el método fenomenológico, por ejemplo, estos ya son métodos de ciencias sociales, es otra cosa. Pero el punto que quiero resaltar es que no se puede hacer experimentos para, por ejemplo, estudiar aspectos de la cultura egipcia que construyó las pirámides, no vas a encuestar a las momias. Se pueden usar técnicas de las otras ciencias como el carbono 14. Pero hay otros aspectos que no se pueden estudiar con experimentos. ¿Y cuándo no podemos demostrar con experimentos qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de estudiar todo lo que no admite el método científico? ¿O sencillamente no son ciencias y no valen? Quiero decir, estudian fenómenos, ¿qué son entonces? Pues ciencias, pero de otro tipo. Finalmente también quiero hacer una mención a las pseudociencias y también hacerles una apología a pseudociencias como la astrología, frenología, grafología, mancias, etc. Hubo un problema entre un médico y una grafóloga recientemente y gracias a eso se expuso que el sistema judicial mexicano usa peritos grafólogos y les da validez a sus peritajes en juicios. 2 puntos quiero mencionar aquí. El primero es que, las pseudociencias nos vuelven discapacitados para aprender las verdaderas ciencias porque si nuestro sistema de creencias es caótico, desestructurado, contradictorio o de plano llega al absurdo no vamos a poder distinguir la verdad de la mentira. Quienes hemos tenido una educación basada en ciencias duras pasamos por una educación que sin darnos cuenta desmoronó las contradicciones y nos dio un sistema de creencias sólido, además de darnos la capacidad de hacer ciencia por nosotros mismos.
Pero hay personas que no han pasado por ese proceso, profesionistas de la técnica o del arte. Y aquí es donde cabe la apología, porque la creatividad consiste, no en ver y comprender lo que hay sino en ver y comprender lo que no hay, y ahí es donde las pseudociencias hacen gala, las pinturas de Remedios Varo, los cuadros de Picasso o de Dalí, los grabados de Goya, toda la música, todo el cine y la literatura. Los primeros científicos, por ejemplo, crearon la astrología. Durante la peste los alquimistas trataban de explicarla por la conjunción de planetas violentos con planetas de muerte, trataban de curarla con metales o con oraciones, o flagelos. Eran tiempos de magia y la magia es creativa. Las pseudociencias tienen su lugar. A lo mejor la astrología debe estar fuera de la corte, pero la gente que estudia astrología es gente introspectiva y creativa porque la astrología es muy arquetípica. No todo en el mundo debe ser ciencia y no todos los pseudocientíficos son estafadores o tontos. Dalí, por ejemplo, se formó un personaje excéntrico, él o su esposa, pero él fingía a su personaje, y se creó a ese personaje porque la locura y la genialidad son muy parecidos. Los genios son como locos funcionales que trabajan y pagan sus deudas. Te recomiendo que jueguen el juego Control de Remedy, es toda una experiencia pseudocientífica, yo creo que en ese juego trabajaron puros genios de ciencias y pseudociencias. Bueno, lo primero fue que las pseudociencias nos discapacitan para las ciencias y lo segundo es que, las pseudociencias llegan a ser un asunto de poder. Cuando una persona no sabe de algo, de cualquier cosa, el primer criterio que toma para distinguir lo verdadero de lo falso es ¿quién lo dice? ¿Lo dice alguien en quien confío? ¿O lo dice alguien en quien no confío? Y eso es un poder muy grande para personas que les damos ese poder. AMLO tiene mucho poder en ese sentido, los sacerdotes, los doctores. Un amigo me dijo una vez que quería estudiar medicina porque nadie cuestiona a los doctores. La gente siempre hace lo que le dice el doctor. Durante la Edad Media Aristóteles era fuente de verdad, la Biblia, la Iglesia. Ahora algunos youtubers, la televisión, los medios oficiales, las mañaneras, las calificadoras. Incluso, las calificadoras no revelan sus métodos y la gente, en vez de dudar de ellas, les cree. En ese nivel estamos. ¿A quién le vas a dar tú ese poder? De que todo lo que diga es verdad. Las pseudociencias se aprovechan mucho de la gente que no sabe y esas personas le dan a una pseudociencia la misma credibilidad que le dan a una ciencia. Ahora que se descubrió que el Poder Judicial usa peritos en grafología, la presidenta no dijo nada de esos peritos, lo pateó para después, dijo luego invitamos al fiscal y en cambio llamó a ignorar al médico internista, lo tachó de machista y neoliberal. Yo confiaba en AMLO, pero desconfío de Claudia por sus ideologías y algunas de sus acciones. Entonces, podemos resumir esos métodos, el científico, el axiomático y el fenomenológico en dos procesos o métodos abstractos que no tienen pasos. El método científico tiene pasos. El fenomenológico tiene pasos y la axiomática tiene pasos también, pero los principios abstractos, la inducción y la deducción, no tienen pasos, son más bien procesos. Si quieres crear tu propio método y ponerle pasos, tienes que partir de esos principios abstractos, inducción y deducción. Es lo que yo entiendo. Me voy a regresar otra vez porque tengo que mencionar dos cosas más. Ahora, la inducción es abierta, el método científico es inductivo, es abierta en el sentido de que, trata de obtener información. Cuando tú haces los experimentos y vas tomando muestras y haciendo estadística estás obteniendo información, la vas recopilando y así vas comprobando tus hipótesis, formulando nuevas hipótesis y formando tu tesis. Curiosamente, este método, la inducción, no te permite crear. Por ejemplo, si quieres diseñar un sistema de pensiones, ¿cómo lo vas a diseñar con pura inducción? La única forma sería tomar otros sistemas de pensiones que ya existen, analizarlos e ir sacando uno propio a prueba y error. La deducción por otro lado es cerrada, aritmética, álgebra, geometría, teoría de juegos, etc. La deducción es cerrada en el sentido de que, no trata de obtener nueva información sino que trata de obtener información a partir de premisas que, dentro de sí, ya la contienen. Un ejemplo muy simple es el teorema de Tales, o el de las líneas paralelas. Pero ambos procesos van juntos dentro de los métodos de las ciencias, ¿no? Tomas información, la procesas, tomas más información, la procesas, y así te vas. Sí, van juntos. Hay métodos más deductivos y más inductivos, según se necesite, por eso digo que tomamos los métodos y los conceptos según los necesitemos, no porque estemos inventándolos sino porque tomamos los que necesitamos. El teorema de Tales nos dice que, en cualquier triángulo, si trazas una línea paralela a cualquiera de sus lados, el triángulo resultante es proporcional en tamaño al triángulo original, porque sus ángulos son iguales entre los dos triángulos, el original y el que se formó adentro de él. Y el de las líneas paralelas nos dice que si cortas a ambas líneas paralelas con otra línea, los ángulos que se forman son equivalentes. En esos ejemplos la información estaba ahí desde el principio, nosotros solamente tuvimos que pensar un poco hasta que se nos hizo evidente. Curiosamente, la deducción, que es cerrada, sí te permite crear.
Por ejemplo, si quieres diseñar un sistema de pensiones puedes utilizar métodos de teoría de juegos. Los ingenieros, por ejemplo, toda la carrera estudiamos ciencias deductivas porque nuestro trabajo es crear cosas nuevas sin cometer errores. Los ingenieros que diseñan aviones, carros, marcapasos, equipo médico, celulares, etc. No podemos cometer errores si experimentamos y si hacemos pruebas porque nuestros sistemas deben ser seguros y deben ser confiables. Los ingenieros no somos perfectos ni hacemos cosas perfectas. Tenemos que hacer pruebas y nuestros métodos son principalmente deductivos. Es curioso, ¿no? El método deductivo que es cerrado te permite crear y el método inductivo que es abierto no te lo permite. Sí, está curioso. Ahora que sabemos qué es la ciencia y cuáles son sus métodos, podemos mencionar cuál dice Marx que es su método. Marx dice que su método es la abstracción, o sea, la deducción. ¿Pero qué significa abstracción? El abstracto es la forma más general de algo. Por ejemplo, un perro, en abstracto, comparte todas las características que tienen todos los perros. Un perro macho tiene todas las características que tienen todos los machos y todos los perros. Un perro es un animal, y comparte todas las características que comparten todos los animales y todos los perros. Abstraer es ir desde lo concreto hacia lo abstracto, ir buscando las características que comparten las categorías hasta llegar a las categorías más abstractas, mientras que concretar es recorrer el camino contrario. Marx dice que su método para estudiar al capital no es el microscopio sino la abstracción. Así que ese será su método, pero no es el único. Cada escuela de pensamiento económico tiene su método, unas son experimentales, otras son deductivas. La teoría de juegos es deductiva, también la escuela austríaca, mientras que la econometría es más experimental. El método de Marx es deductivo. Y más que deductivo es filosófico, pero para explicar por qué digo que es filosófico tengo que platicarte de Hegel. Otra simplificación del método de Marx es la dialéctica. Esto no pensaba meterlo, lo meto de último minuto porque justo acabo de ver a un sacerdote hablando de eso y lo que dijo no tiene nada que ver con el concepto que yo tenía de la dialéctica de Hegel. Lo que yo tenía entendido es que la filosofía y las ciencias, entendiendo a las ciencias como parte de la filosofía, evolucionan en un movimiento continuo. El movimiento se origina por contradicciones y limitaciones internas, ojo con esta palabra, internas. Y la forma en la que evolucionan es a través de un proceso de tesis, antítesis y síntesis, o sea, primero nace una idea, esa idea tiene contradicciones internas o limitaciones, esas contradicciones internas provocan, por la misma contradicción o limitación, una antítesis, y de la conciliación de esa tesis y su antítesis surge una síntesis. Pero esa síntesis es también una tesis, que también va a tener contradicciones internas o limitaciones, lo que va a provocar una antítesis y así hasta el infinito. ¿Pero cómo puede existir una contradicción? Antes eso era un gato y ahora ya no es un gato. No exactamente, si te acuerdas, la negación es infinita y la afirmación es única. Una contradicción es una afirmación que encierra en sí misma una negación a sí misma. Por ejemplo, la frase "esta oración es falsa". Si la frase es verdadera, entonces es falsa, pero si es falsa, entonces es verdadera. El pensamiento se va perfeccionando y conforme se van descubriendo cosas nuevas la ciencia va avanzando. Lo que antes era cierto, ahora puede que no lo sea, o puede que sea cierto solamente bajo ciertas condiciones. Esas contradicciones es a las que me refiero, y esas contradicciones y limitaciones son las que provocan que se haga evidente la antítesis. Un ejemplo de ese proceso dialéctico está en la lógica. La lógica solo reconoce dos posibilidades a una declaración, verdadero o falso. Si yo digo ese carro es rojo, esa declaración puede ser o verdadera o falsa, pero hay declaraciones que pueden no ser ni verdaderas ni falsas sino parcialmente verdaderas, como por ejemplo ese foco está prendido, pero ves el foco y el foco está prendido pero solo parcialmente, o el foco está apagado pero el switch está prendido, o está prendido pero no hay luz. Entonces, para superar esas limitaciones se creó otro sistema, la lógica difusa, que permite valores que no son ni ciertos ni falsos sino un punto intermedio. Incluso, la mecánica cuántica acepta verdadero y falso al mismo tiempo, es decir, 100% verdadero y 100% falso al mismo tiempo, pero solo probablemente. O sea, el electrón tiene una probabilidad de 50% de estar en este nivel de energía y un 50% de probabilidad de no estar en este nivel de energía, por lo tanto, está y no está al mismo tiempo. Como el gato de Schrödinger. Ándale. O sea, la lógica proposicional es una tesis, esa tesis tenía limitaciones que plantearon una antítesis y de esa tesis y antítesis evolucionamos a una síntesis, la lógica difusa. Otro ejemplo es la geometría del plano que planteó Euclides no podía ser usada para todos los fenómenos y por sus limitaciones hubo que crear geometrías no euclideanas. Tengo un amigo desde la secundaria, él estudió filosofía y yo estudié ingeniería. Cuando él me estaba platicando de la dialéctica de Hegel, en ese tiempo fuimos a una librería a ver qué encontrábamos y vimos un libro de Gastón Bachelard que se llama La filosofía del no, les leo el índice.
Las diversas explicaciones metafísicas de un concepto científico. La noción de perfil epistemológico. El no sustancialismo. Los pródromos de una química no lavoisieriana. Las conexiones espaciales elementales. La no analiticidad. La lógica no aristotélica. El valor sintético de la filosofía del no. Si te fijas, el índice parece muy hegeliano. ¿De qué se trata el libro? No lo he leído, no más es por la anécdota, porque mi amigo cuando leyó el libro me dijo eso, que era muy hegeliano. A mí me llamó la atención porque pensé que el autor había pensado tesis, antítesis, síntesis. Pues ya está, solo tengo que negarlo todo y ya con eso voy revolucionando todas las ciencias. Allá, ¿tu amigo ya lo leyó? No sé, no le he preguntado, ya hace mucho que no trae ese tema. Marx vio que ese movimiento no solamente se da en el pensamiento sino también en el mundo, en una sociedad o incluso en los individuos. Por ejemplo, en Estados Unidos, como sociedad apoyaron a Luigi Mangione y al mismo tiempo votaron por Donald Trump. De esas contradicciones y limitaciones sociales, económicas y sistémicas, Marx esperaba que eventualmente el capitalismo se superara. Sus planteamientos comunistas y socialistas eran inviables y actualmente siguen siendo inviables, son planteamientos de la segunda mitad del siglo XIX, pero el haberlos planteado tiene un gran mérito. En un futuro video quiero platicar de los sistemas económicos, tendría que preparar el tema. Vi un video de un economista que se llama Julian Pabón, una entrevista que le hizo un chino por algo que había dicho de China. Julian decía que lo que iba a terminar con el modelo de China eran sus contradicciones internas. Un modelo socialista con una tremenda desigualdad social, la traición ideológica, iba a provocar inestabilidad social. Es un video de poco después de la crisis del 2008. Ya ves que España se quedó con la crisis por años. Es otro ejemplo de contradicciones internas. Si te fijas, nadie estaba provocando esos problemas en China, eran contradicciones y limitaciones de su propio sistema, y eso es normal en todos los sistemas. Y en las ciencias y filosofías. Y en las ciencias y filosofías. Tampoco me hagan mucho caso, yo no soy una buena fuente, mi entendimiento de la dialéctica viene de unas pláticas que tuve con un amigo y que seguramente malinterpreté de lo que él malinterpretó leyendo a Hegel. Aquí ya será tarea de la audiencia investigar la verdad si es que les interesa. El último concepto que necesitamos para leer el prólogo a la primera edición es el valor, y para comprender qué es el valor tenemos que comprender también qué cosa no es el valor, o sea, para mí, distinguir entre el valor y el precio, estos dos conceptos son fuente de confusión y hay que tener cuidado con ellos. Este fue un concepto que yo en lo personal encontré fascinante, desde aquí pude ver que la economía de Marx iba a ser diferente a la otra teoría económica que yo había estudiado antes. Marx define el valor desde la filosofía y para mí son los filósofos los más calificados para definir el valor, no los economistas sino los filósofos. Porque para los economistas es fácil caer en la trampa de no distinguir correctamente el valor del precio. Voy a dar ejemplos inconexos pero que creo que nos van a dar una noción de la diferencia entre valor y precio y luego voy a pasar a dar una idea más parecida a una definición del concepto del valor y del concepto del precio. El primero es la teoría monetarista de la inflación. Si en una economía hay cierta cantidad de mercancías, digamos, almendras, litros de leche, carros, muebles de madera, muebles de metal, cámaras, celulares, libros, edificios, etc. Y el gobierno para acabar con la pobreza decide que por decreto las cuentas bancarias van a subir su saldo al doble, hay una especie de perturbación en la fuerza porque en el mundo del dinero, la cantidad de dinero aumentó al doble mientras que en el mundo de las mercancías no hubo ningún cambio, no aumentaron al doble las almendras, los litros de leche, los carros, etc. ¿Cómo dice la teoría monetarista que se corrige esta perturbación en la fuerza? Pues aumentando los precios al doble, se necesita el doble de dinero para comprar la misma cantidad de mercancías. Y sin embargo, cuando una mercancía se intercambia por otra directamente como en un trueque la proporción no cambia. El según no es el valor de las empresas en libros y en la bolsa, o valor de mercado. El valor en libros de una empresa es el valor que tiene la empresa en sus libros de contabilidad. Por ejemplo, Coca-Cola tiene en sus libros maquinaria, azúcar, edificios, camiones de reparto, papelería, etc. Pero, ¿es ese su valor? Obviamente no, el valor de esas empresas depende de muchas otras cosas, por ejemplo el valor de la marca, de los contratos con estadios o conciertos, de los contratos con gobiernos para explotar fuentes de agua, etc. Entonces, gran parte del valor de una empresa está en intangibles. Lo mismo pasa con los países, una moneda puede subir o bajar de valor solo por un acuerdo comercial, sin que se haya instalado una sola fábrica o construido una sola autopista. El tercero es, en el mismo libro El Capital Marx expone que las mercancías tienen valor de uso y valor de cambio. El valor de uso se lo da la utilidad y el valor de cambio aparece cuando se enfrenta al intercambio en el mercado contra otras mercancías, ya tenía un valor de cambio en términos de un valor de cambio potencial, pero se concreta cuando se merca.
Un martillo tiene valor de cambio si no se lleva al mercado a vender o intercambiar. Según Marx no lo tiene porque si no está en el mercado entonces no es una mercancía. Una mujer, por ejemplo, ¿podemos decir que es madre aunque no tenga hijos? ¿O un hombre es un delincuente aunque no haya cometido delitos? Ni la mujer sin hijos es madre ni el hombre es un delincuente si no ha cometido delitos y lo mismo pasa con el martillo es un martillo y no tiene valor de cambio sino hasta que se convierte en mercancía. Algo así sucede con el capital, una casa se convierte en capital hasta que se usa para producir, si no se usa para producir entonces no es un capital. El valor de cambio entonces es como diría Foucault del poder, no se posee, se ejerce. Sí, aunque Marx reconoce que tiene valor de uso y valor de cambio potencial, más bien lo digo así para que sea más ilustrativo el ejemplo. Entonces, podemos ver que el valor y el precio están desconectados, a veces por mucho, a veces se forman burbujas porque la diferencia entre el valor y el precio es enorme. A veces el valor de cambio no existe a pesar de que un objeto tiene valor de uso. Entonces, ¿qué es el valor? Y si el precio y el valor están desconectados, ¿cómo se define un precio? Hay varias teorías. Vamos a hacer un experimento mental, tomamos a un voluntario y le instaláramos un felizómetro, un dispositivo que mide su felicidad. Podríamos ver cómo aumenta su felicidad por ejemplo cuando se come una hamburguesa o se toma una cerveza en un día caluroso de trabajo. Cuando el voluntario se come una segunda hamburguesa el felizómetro marcaría que su felicidad aumenta pero no tanto. Si lo obligamos a comerse una tercera hamburguesa el voluntario vomita y su felizómetro en vez de aumentar, disminuye. A eso se le llama teoría de la utilidad decreciente porque entre más consumes, menos te satisface, en teoría, las mercancías, como entre más se consumen menos satisfacen, su valor tendería a ser el valor en el que su beneficio marginal sea el menor al que el voluntario lo compra, esa teoría del valor creo que fue propuesta por los marginalistas, Menger, Gibbons, Walras, Gossen. Según ellos, el valor de una mercancía está en el comprador y el vendedor, oferta y demanda. Y del lado de Marx, el valor es diferente. Marx pensó, a ver, hay productos, esos productos son útiles, si esos productos útiles se llevan al mercado se convierten en mercancías. Si se convierten en mercancías entonces tienen valor de cambio. Y luego Marx se mueve hacia el abstracto de las mercancías y piensa, ¿qué tienen esas mercancías en común? Pues que todas ellas son fabricadas por el trabajo humano, entonces es el trabajo humano el que le da valor. Y si el trabajo humano le da valor a las mercancías, entonces las mercancías valen según el trabajo humano que tienen contenidas en su fabricación. Hasta aquí todo es muy simple pero pongan atención porque lo que sigue es importante. Si una mercancía vale por el trabajo que tiene en ella, entonces, un zapatero y un panadero van a querer cambiar un día de trabajo de uno por un día de trabajo del otro. Si el zapatero quiere pan, no va a aceptar 5 minutos de trabajo de pan a cambio de un día de trabajo de zapatos, va a querer cambiar un día de trabajo por un día de trabajo, hasta aquí todo tiene sentido, ¿no? Tú das un día de trabajo y exiges a cambio un día de trabajo, ¿a poco vas a cambiar medio día de trabajo por un día de trabajo al panadero? ¿Al quesero? ¿Al jitomatero? ¿Al tortillero? ¿Al carpintero? No si puedes evitarlo, si el mercado te lo permite, porque vas a acabar siendo el único pobre del mercado. Y en general te lo permite, a lo mejor no puedes cambiar de oficio rápidamente pero tampoco te vas a quedar ahí a empobrecerte. Entonces, si los objetos no tienen valor de cambio, y obtienen ese valor de cambio hasta que se convierten en mercancías, y se intercambia un día de trabajo por otro día de trabajo, el valor de cambio, para Marx, es una cuestión social que nada tiene que ver con la mercancía, da lo mismo que se intercambia un retrete por unos zapatos. Lo que en realidad se está intercambiando es el tiempo de trabajo de quien fabrica retretes con el tiempo de trabajo del que fabrica zapatos, es por eso que una misma mercancía tiene diferentes valores de cambio dependiendo del mercado en el que se venda. O sea que el valor de cambio de una mercancía no está en la mercancía, está en la sociedad que hace los intercambios, o sea, en el mercado. Y en sus valores de uso que son lo que las convierte en mercancía. Ojo, no el precio, el valor, pero no cualquier valor, específicamente, el valor de cambio. Jaque, mate. De aquí nace el concepto de valor socialmente necesario, no es el valor invertido en la mercancía, es el valor socialmente necesario para producir la mercancía y por lo tanto, el valor de la mercancía se encuentra en el intercambio en el mercado. El valor socialmente necesario, el que necesita una sociedad para producir una mercancía. Sí, exacto. Y aquí también hay que hacer una distinción, porque México es un país improductivo. Por las horas nalga. Y por otras razones, Marx habla de trabajo productivo y trabajo improductivo, las horas nalgas son trabajo improductivo pero también la contabilidad, los recursos humanos, los guardias de seguridad, etc. Son trabajos necesarios pero improductivos. Pero esos trabajos producen, los guardias de seguridad producen seguridad.
pero son improductivos. Si tu empresa produce galletas y tienes que pagar a muchos guardias de seguridad porque vives en un país peligroso, ¿vas a tener los mismos costos de producción que una empresa que produce en un lugar seguro? Te va a costar trabajo competir porque te sube tus costos, más si tienes que pagar sobornos y extorsiones. Y seguros, y estafas de los seguros, y fraudes de los bancos, y demandas en instituciones que no funcionan, y reparaciones de los carros porque las calles están destruidas. Cuando Andrés Manuel llegó a la presidencia, una de las primeras cosas que hizo fue correr gente del gobierno con la idea de hacerlo más productivo. Musk también, solo que Musk lo llevó al extremo, como el tirano que es. Como la gente odia la tiranía, lo tomó como enemigo. En una empresa de un oligarca puede ser un tirano, pero en el gobierno es más difícil, no le conviene a nadie, un gobierno no es una empresa. Por eso somos improductivos entonces, no solamente las horas nalga. Cuando Bukele dijo que iba a combatir a los maras, un economista le sugirió que no los combatiera de golpe, que los combatiera poco a poco porque la actividad criminal, aun siendo criminal, suma al PIB de El Salvador. Está de locos eso. De locos está. Aquí tengo que hacer una aclaración también. En español el capital habla de las mercancías, pero en inglés les llama commodities. Un commodity es una mercancía indiferenciada, por ejemplo el arroz o el frijol, o el trigo o el petróleo. Sí, hay diferencias entre un petróleo y otro, entre un trigo y otro, pero aún así se consideran indiferenciados. Incluso el café, que tiene tantos tipos, se considera un commodity. Algo que no es un commodity, por ejemplo, sería un celular. Un Samsung es diferente a un iPhone, un Huawei es diferente a los otros dos. Los tenis, los zapatos, la ropa, todo lo que no es un producto indiferenciado es entonces un producto diferenciado. Las marcas por eso son tan importantes, aun si tienen la misma calidad tratan de diferenciarse a través de la marca. Solo Huawei puede hacer Huaweis. El término commodity en el contexto de Marx es más parecido al término mercancía, Ware en alemán, así que la traducción en español es acertada. ¿Cuál de las dos teorías es correcta entonces? ¿La de la utilidad marginal o la del valor trabajo? Yo pienso que ambas, una teoría habla de lo individual, la otra habla del mercado, pero no veo cómo podrían ser excluyentes. Tomas el concepto dependiendo de para qué lo vas a usar. Por eso también hablo de que nosotros en este debate tenemos que definir nuestros conceptos. ¿Y si el precio es diferente al valor, cómo se fijan los precios? Los precios se fijan como cualquier otra decisión humana, con una estrategia. Las empresas buscan sacar el mayor beneficio posible, no les importa cuánto valor tiene su producto, sino cuánto es lo máximo que pueden obtener. Voy a dar unos ejemplos. El primer ejemplo es el llamado el perro de pelea. Digamos que hay un pastelillo, llamémosle Cisnecito, y es tu producto estrella. Tú no quieres que entren más pastelillos a competir contra el tuyo. Para proteger a tu producto estrella, puedes crear un perro de pelea, otro pastelillo que va a pelear contra tus competidores para proteger a tu Cisnecito. Llamémosle Chocoperico a tu perro de pelea. Si un competidor nuevo entra al mercado y su venta amenaza a tu producto estrella, simplemente bajas el precio a tu perro de pelea. Tu perro de pelea va a competir con precio a tus competidores hasta que se retiren del mercado, y cuando eso pase, tu producto estrella nunca peleó, nunca bajó su precio, nunca cambió su calidad, nada. Siempre estuvo protegido. El segundo ejemplo son los cárteles económicos. En un barrio hay varias tortillerías, todas pertenecen a la misma familia. Si aparece una nueva tortillería, la tortillería más cercana puede bajar sus precios y mantenerlos bajos hasta que la nueva tortillería quiebre. Mientras dura la competencia, la familia puede proteger a la tortillería que bajó sus precios, y cuando la competencia termine, el mercado en ese barrio sigue perteneciendo a esa familia. Eso es ilegal. Es ilegal, pero es una estrategia muy usada también. Cuando la competencia es internacional se le llama dumping. Cuando China entra a un mercado, generalmente destruye a las empresas, no solamente por su eficiencia, sino que a veces también aplica técnicas de dumping. El tercer ejemplo son las tarifas dinámicas. Aquí hay varios ejemplos. Los hoteles cambian su tarifa según el horario, también las aerolíneas, los conciertos. Las plataformas de taxi revisan la pila de tu celular y si ven que te queda poca batería te suben el precio para sacarte más dinero. Amazon está todo el tiempo tanteando el mercado para ver qué tanto dinero nos puede sacar a ti y a mí. Ahorita se usan cookies para subirnos los precios y mandarnos publicidad, pero antes de eso ya existían las tarifas dinámicas. Las herramientas, por ejemplo, o la ropa, son mercancías que dependen de commodities que cambian mucho su precio. Antes de las ventas en línea ibas a la tienda y las herramientas costaban caro, pero siempre tenían descuento, 15%, 20%, 35%. Así la empresa podía mantener un valor percibido como caro pero vendiendo barato, y además podía cambiar sus precios según los costos de sus materias primas. Hay una app que se llama Keepa que te muestra el precio de un producto de Amazon y cómo va variando con el tiempo. Puedes revisar si tu producto está caro o barato ahorita y ya decides si lo compras o te esperas. Ah, está excelente, con eso podemos protegernos un poco de las tarifas dinámicas. ¡Qué fraude!
porque ni modo que los costos de producción hayan subido o bajado, ni modo que Uber suba o baje sus precios porque subió o bajó la gasolina o las refacciones. Son estrategias de precios. El dumping, por ejemplo, no sube sus precios sino que los baja. Así funciona, es el capitalismo. Pues no parece muy amable el capitalismo. ¿Qué te digo? Proponer un sistema no es fácil, todos tienen fallos. Yo, por ejemplo, quisiera que experimentáramos con el Parecon y llenarnos de cooperativas, por eso ando haciendo este podcast. Pues sí, no creo que sea fácil proponer un modelo. Tampoco administrarlo. El cuarto ejemplo se llama monopolio compartido. Todos sabemos que los monopolios pueden vender a precios caros, pero los monopolios están prohibidos, también los cárteles económicos están prohibidos. ¿Cómo puedes entonces, en una economía sin monopolios, vender a precios de monopolio? Lo que se suele hacer es, hay un vendedor preponderante, el más grande. Si tú eres un competidor pequeño, en vez de competir contra el gigante puedes seguir su estrategia de precios. Si él sube el precio tú subes tu precio, si él baja su precio tú bajas tu precio, así todos venden más caro y en realidad no están compitiendo entre sí. La idea es vender a precios de monopolio sin romper la ley. En la práctica, demostrar un monopolio compartido es muy difícil y por lo tanto no se sanciona, raras veces se sanciona. Ahorita yo creo que es más fácil, por la computación, ya ves que todas las facturas ya están en el SAT. Sí, ahorita es más fácil, en eso tienes razón. Hay modelos como el duopolio de Cournot o el duopolio de Bertrand que simplifican al máximo la forma como se definen los precios. Algo así es como se definen los precios pero con muchos jugadores, no solo dos. Aquí cabe otra crítica, a los comprahumos. Muchos critican a los vendehumos pero creo que debemos ser críticos también con los comprahumos. Cuando yo era niño, en Navidad nos compraban juguetes, hoy ya no he visto juguetes, puras figuras de colección. O los que compran criptos, o productos de diseñador. Todos somos comprahumos aunque los casos extremos en general son mal vistos, son vistos como inadaptados o crédulos. ¿Qué son esos modelos? Más adelante platicamos de ellos. El punto es que mientras estamos distraídos viendo coreografías en TikTok o reels de gatos el sistema está buscando formas de obtener nuestro dinero, nuestro tiempo de vida para dárselo, no a nuestra familia o amigos sino a gente en los mercados financieros o en el sector tecnológico o militar, y llevamos tanto tiempo alimentando a la máquina que recuperar el poder nos va a llevar varias generaciones. Lección número 1 de Marx. Cuida el valor que has construido con tu fuerza de trabajo porque alguien va a buscar el modo de sacártelo. Y toma conciencia, para que sepas a quién votar y en dónde están los robos para saber qué cosa denunciar y en dónde presionar. Hay otra cosa que notar respecto a esto. Hay varias mercancías que tienen el mismo valor pero diferente precio, por cualquier causa. Y esto sucede por diversos motivos, técnicas de venta, estrategias comerciales, sucede temporalmente o permanentemente, por la marca y su reputación, etc. Pero esencialmente es porque en el capitalismo, como el productor es un empleado del capitalista, el productor no conoce el valor de lo que está produciendo, y los otros productores tampoco saben el valor de lo que están produciendo. ¿Tú sabes cuánto está ganando tu empleador de tu trabajo? El único que tiene una idea de lo que está ganando y lo que está invirtiendo en cada trabajador, materia prima o equipos es el empresario y el empresario tiene incentivos para que ni sus trabajadores ni sus clientes conozcan el verdadero valor de sus mercancías. O sea que en el corazón del capitalismo están la opacidad, el secreto y el engaño. Y el capitalismo no puede prescindir de ellos porque esa es la relación que se forma entre el productor y el producto. ¿Cómo? El sistema toma al productor. Lo separa del producto y en el medio mete al capitalista. Por eso también parece que quien produce es el capitalista, hay un grupo de genios trabajando para Tesla, por eso parece que Musk es un genio pero él no necesita ser un genio, necesita tener el dinero suficiente para contratar a un grupo de genios. También las fábricas, aunque no sean genios, parece que produce el empresario pero quienes producen son los trabajadores. Y ni los genios ni los obreros saben cuánta fuerza de trabajo tiene su producto. Ni los clientes. Tampoco. No quiero decir que el capitalismo se basa en el engaño y la opacidad porque también hay incentivos para la transparencia, un sistema bien diseñado ofrece incentivos para la transparencia en temas importantes, más bien quiero decir que separar al productor del producto, lo cual es esencial en el capitalismo, provoca desconexión entre valor y precio. El marxismo es tan exigente en sus conceptos y en sus ideas por sus raíces filosóficas, porque hay cosas que se parecen pero son muy diferentes. Por eso quise hacer la distinción entre la edición en español que habla de las mercancías y la edición en inglés que habla de los commodities, porque no son la misma cosa. La economía tradicional nos dice que los guardias de seguridad producen, y los mete al PIB, la teoría marxista nos dice que no. ¿Tú qué opinas? Pues en este caso específico, yo creo que Marx tenía razón. En este caso, yo también lo creo. También lo menciona Carlos Fernández Liria en su video Antirrayo, contra el anarcocapitalismo.
Los trabajadores trabajan, las máquinas funcionan y yo agregaría, el dinero se invierte, ni las máquinas ni el dinero trabajan, trabaja el trabajador. Ahora, no todo en el capitalismo es engaño o abuso. Una de las virtudes más fuertes la señaló Joseph Schumpeter cuando señaló la innovación. En el corazón del capitalismo está la innovación porque la libre empresa permite que cualquiera innove y emprenda. Si se concede al Estado el monopolio de la producción se discapacita a las personas para emprender e innovar. También la competencia es real en el capitalismo, existe y tiende a ser la norma. Pues las tarifas dinámicas son la norma. Son la norma entre los oligarcas, no entre los empresarios. Pero los oligarcas son empresarios. Yo no lo creo, porque no están sujetos a las mismas reglas ni se comportan de la misma manera. La teoría económica actual no es capitalismo o socialismo, la teoría económica actual es la que sobrevivió a esos debates, la positivista, la científica, estos temas son marginales entre los economistas. Cuando hay que definir una política monetaria o impositiva no se habla de Marx o de Adam Smith, se hacen estudios económicos prácticos, modelos económicos precisos, pronósticos, etc. Y sobre eso se diseñan políticas a la medida. Ya platicaremos de eso en otros videos, ahorita solamente queremos estar posicionados en un punto teórico para leer el prólogo a la primera edición del Capital. Ahora, imagina por ejemplo, como ejercicio mental, ¿qué sucede cuando entran productos chinos con costos de producción bajísimos, trabajos muy mal pagados, procesos más eficientes, o regulaciones ambientales, laborales y de propiedad industrial laxas? ¿Qué pasa con el valor de todos los productos? ¿O con el precio? Si el valor es un intercambio social. Yo creo que con esto cerramos el video. Sí, después de este video tan pesado yo creo que ya podemos leer el prefacio a la primera edición del Capital, ya podemos entenderlo. Pues ahí lo tienen, cada quien que saque sus propias conclusiones. Espero poder subir el siguiente video en poco tiempo. Yo creo que no van a ser tan pesados los siguientes videos. Ojalá que no. Pues me dio mucho gusto platicarles algo de contexto para leer el Capital, gracias por llegar al final del video, nos vemos pronto. Espero que pronto, dejen su like y compartan este video si les gustó. Nos vemos pronto.